Lord, we consecrate tonight. Por tu Lord Jesus, Señor we Jesús, believe into you. creemos en ti. We love you, Lord. Te amamos, Señor. We're one in you. Somos and uno we're en one ti with you tonight. y somos uno contigo esta noche. Keep us all in this Manténnos organic en esta union, unión orgánica maravillosa that you may speak para que tú puedas hablar y orar y fluir según el deseo de tu corazón. Lord, we remember Señor, tonight how you esta noche prayed recordamos before cómo you tú were oraste antes de ser crucificado. prayed for your Tú glorification, oraste por tu glorificación and you prayed for our y tú oraste por nuestra unidad. prayed that we would be Tú oraste que nosotros seamos uno en el Dios triuno, that we would be one que seamos in divine uno glory. en la gloria divina. Lord, we consecrate tonight, Señor, te consagramos esta at reunión least in a small way, para que al menos de alguna forma pequeña sea una respuesta a tu propia oración. En esa noche, Señor, tú oraste solo, not praying pero alone. tú no estás orando solo ahora, porque la cabeza y el cuerpo son uno. Lord, you are the Señor, tú eres el que intercede, la cabeza que intercede. Señor, ora por nosotros, ministranos a nosotros, administra sobre nosotros, transmite tu oración a nosotros a través de toda esta reunión, y que muchos santos sean orando momento a momento, que toda esta reunión fluya de Dios. Lord, let Señor, deja que la luz resplandezca con una luz irresistible, y que esta luz destruya y haga añicos la oscuridad. Expón tu enemigo, avergüénzalo y destrúyelo. Señor, perfecciona nuestra unidad, profundiza nuestra unidad, edifica nuestra unidad hasta que se consuma en la nueva Jerusalén. Amen. The title of tonight's message reads, El título del mensaje de esta noche The oneness of the es body of atender a la unidad del cuerpo de Cristo seeing, al ver, experience, experimentar and applying y aplicar 12 crucial messages. 12 asuntos cruciales. The oneness that La unidad consider tonight que vamos a considerar esta noche is a great oneness, es una gran unidad, a complete oneness, una unidad que es completa and a comprehensive oneness. y una unidad que es Oneness muy comprensiva, que abarca mucho, y que a oneness es la unidad que el hermano Lee lo llamaría una unidad en su integridad, en toda su totalidad. Es mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos, it is much more y es mucho we más have understood. de aquello que hemos entendido o experimentado hasta este momento. So may we all be Así que pure in tal vez es bueno que seamos pobres en espíritu y puros de corazón. As you know from your folded outline, Por lo que ven en su bosquejo, que ya está doblado, es un bosquejo largo. that may not mean Pero eso no quiere decir que el mensaje va a ser unduly long. extremadamente largo. I believe according Yo to creo que según el principio del cuerpo, needs to be ample time for tiene que haber bastante tiempo para que los miembros respondan. I would like to Y use yo quisiera usar dos metáforas of helping you understand para ayudarlos a entender la naturaleza de este bosquejo y de este mensaje. caring for the oneness of the body. Atender a la unidad del cuerpo al ver, experimentar y aplicar 12 asuntos cruciales. Let's liken these Vamos a comparar estos 12 asuntos to 12 items in a delicious Chinese feast. a 12 platillos en una fiesta, un banquete That's not de banquete chino. Es una fiesta de 12 cursos. As we come to eat, Y eso no es mucho, pero así que cuando vengamos a cada punto, por favor, considérenlo como un platillo. and you know we all Y saben que todos tenemos un platito pequeño y solamente agarramos un poquito y comemos small portion solamente una porción pequeña.
And so we are Y así not stuffed, but no estamos get halfway sobrellenos cuando estemos en la mitad del curso de los platos, pero hay un sentir and de satisfacción y de llenura cuando acabemos los 12 cursos. Así que de mi parte voy a tratar de no tratar de sobrealimentarlos al hablar de esto. Esa es mi responsabilidad. on your part, Y de parte de ustedes, no traten de comer mucho. please recognize, Por favor, reconozcan, and I say this, y les digo esto en una forma muy sincera, como ustedes saben, it will take us years. va a tomarnos años poder asimilar lo que está aquí en este bosquejo. Be content with Así que estén contentos con solamente tomar una muestra the other de cada platillo. La otra metáfora que podría usar, and I don't know of such a thing y no sé si existe tal cosa en el mundo físico, is tal vez sí existe en alguna parte, 360-degree pero digamos que hay mural. un mural de 360 grados, Like we're in a como si estábamos en una rotunda, que es un edificio circular, algo así. Y allí hay una escena que está muy vasta y que incluye muchas cosas con 12 puntos. Y tú no tienes que crane your neck, voltear tu cuello para ver todo esto, para inspeccionarlo, sino que el mensaje mismo va a dar vuelta y va a estar dando vueltas alrededor de ti. and I'm the chef. Así que por un lado soy el chef, y porque estoy sirviéndoles en la mesa, y por otro lado I'm just keeping the estoy dándole ceramic scene. vueltas a este mural panorámico. Así que mientras una escena está aquí, simplemente obsérvalo, Being, abre tu ser, allow the spirit permite que el espíritu de realidad televise reality in your algo de la realidad divina dentro de ti, y no te lamentes ni te pongas de luto cuando la escena cambia, the coming porque vas a tener todo el resto de tu vida, toda la era siguiente, y después tienes toda la eternidad y la tierra nueva y los cielos nuevos y la tierra nueva para asimilar toda esta escena. brothers and sisters. Pero hay mucho valor, hermanos y hermanas, en tener un panorama, una vista panorámica de And we todo. look to the Lord Y ponemos nuestros ojos en el Señor para que por un lado and see. podamos ver, On the other hand, y por otro lado we would behold. nosotros podamos contemplar las visiones de And Dios. that the effect Y que el efecto of these visions de estas visiones, would be, on the one hand, por un lado, dethrone us all, sean para que nos destrone a todos nosotros, nos humille a todos nosotros, to bring y por otro lado, a governing vision introducirnos a una visión que nos gobierne, una visión que nos rija, motivating, una visión que nos proteja, que nos regule guard and preserve. y que nos va a preservar y guardar hasta que nos reunamos con el Señor. Before I give you the first course, Antes de darles el primer platillo, just a little appetite. quiero darles primero un aperitivo. What the foregoing has been Lo que les he hablado hasta el momento, no sé, es solamente están viendo al menú. But there is Pero divine thought, hay un pensamiento divino the whole message. que gobierna todo este mensaje. And it can be stated simply, Y puede decirse que esto es, especially the Apostle John, especialmente con el apóstol Juan, él era muy bueno en hacer esto, but don't let the simplicity pero no dejes que esta simplicidad te lleve, te desvíe del camino, begin porque tenemos que comenzar a relacionar estos 12 puntos to this crucial matter. a este asunto que es muy crucial. Exists La unidad existe divine nature. en la naturaleza divina, Oneness exists y la unidad existe in being. en el ser divino. So the origin Así que el origen de la unidad nature and es la naturaleza y el ser de Dios just a mismo. little development. Aquí les voy a dar un pequeño desarrollo de esto. La naturaleza de Dios es unidad, And God's way y el camino de Dios way of oneness. es el camino de la unidad. So one Así es que la unidad element es el of elemento God's
acts. de los actos de Oneness is Dios. God's nature. Es la naturaleza de Dios. Oneness is God's La unidad es el camino de Dios. and oneness is Y la unidad es el elemento de los actos, de los hechos de Dios. Y Dios nunca actúa his nature. de forma contraria a su naturaleza de unidad. He created one Así que man. Él creó un solo hombre, Adán. He called out Él man. llamó a un solo hombre, Abraham. As the new creation, he produced one new man. En la nueva creación Él produjo un solo y nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. His economy, La consumación de su economía va a ser city. una sola ciudad, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. There is one divine revelation. Hay una revelación divina, una sola redención, una sola salvación, una sola economía, una sola Biblia, un solo ministerio y una sola obra. Therefore, it Por follows lo tanto, when God wants to publish como something, consecuencia es que si Dios quiere publicar algo, Él va a tener una sola obra de publicación, which expresses the one lo que expresa el ministerio único, communicating the comunicando la revelación única from the one God who del un solo Dios que es uno por naturaleza. So we begin Así que comenzamos with God con Dios, nature, cuya naturaleza y ser es uno, and we will see son uno. next to God Y vamos a ver que después de Dios, thing that is most one lo que es más uno en todo el universo es la iglesia, como el cuerpo de Cristo. we will see Vamos a ver triune que el Dios triuno en realidad, que es uno por naturaleza, the one es la unidad de la iglesia como el cuerpo. and the process and Y el consummated triune Dios triuno procesado y consumado introduce al cuerpo a la unidad de la Trinidad divina como una unión, mezcla e incorporación. so God is, Así que Dios es uno, la unidad de su naturaleza, and the church y la iglesia va a ser la cosa más una que está más cerca de esta unidad de Dios. course number one. Vamos, curso número 1. Number one. Vamos a ver la escena número 1. Lord's recovery La obra de recobro que el Señor realiza consiste en recobrar la unidad del cuerpo de Cristo. This is the Lord's recovery. Este es el recobro del Señor. Esta es la esencia del recobro. Not participate Si no in the participamos recovery of the oneness of the body en of Christ, el recobro de la unidad del cuerpo de Cristo, no estamos en el recobro del Señor en forma intrínseca o en forma real. El recobro del Señor se basa en la unidad genuina. so A, B, and C Así que puntos A, B y C dice, el recobro del Señor está basado en la verdad that Christ has only de que Cristo posee únicamente un solo cuerpo. God is one by nature. Dios es uno por naturaleza. The way is one. El camino del Señor, la manera como opera es uno. God's action. La unidad es la manera como actúa. Cuando Él dice, yo edificaré mi iglesia, It's uniquely one. es exclusivamente única. Recovery is based Y el recobro se basa upon truth, en la verdad, not the outward condition. no en la condición externa, Based upon sino se basa en la verdad Christ has de que Cristo posee únicamente un solo cuerpo. the Lord desires to El Señor desea recobrar body of el cuerpo de Cristo and the oneness of y la unidad del cuerpo de Cristo as a truth, como una verdad, reality, como una realidad, constitution, como una constitución, corporate living, como un vivir corporativo a practice. y como una práctica. The oneness of the body La unidad del cuerpo de Cristo is es la unidad del Espíritu. some with a dissenting Algunos que tienen una actitud de disensión dice que la Biblia nunca habla de la unidad del cuerpo. uses the expression triune La Biblia nunca usa tampoco la expresión Dios triuno ground of the church. o el terreno de la iglesia. But there is one body, Pero hay un solo cuerpo,
So the body itself, Así que el cuerpo tiene que ser uno. but we testify Y nosotros testificamos que la unidad del cuerpo es la unidad del espíritu. therefore we need to be diligent Así que tenemos que ser diligentes entonces of the Spirit. en guardar la unidad del espíritu. Simply saying the oneness is Hablando de forma simple, cuando decimos que la unidad del cuerpo es la unidad del espíritu, of the no oneness es of the Spirit. solamente ser diligentes en guardar la unidad del espíritu. Algunos que dicen que son uno, la unidad del espíritu. Body Hay algunos que atacan a la unidad del cuerpo usando la unidad del espíritu. Y ciertamente no tienen ni la unidad del espíritu ni la unidad del cuerpo, porque para que guardemos la unidad del espíritu, tenemos que ser tratados por la cruz. Tenemos que ser eliminados por la cruz. Las personas que más difíciles de ayudar no son las que han fracasado, sean pequeños o grandes, o los que están desalentados, who are not. o los que no están claros. The hardest person Las personas a quienes es más difícil ayudar son aquellos que cuando vienen will not. al punto no van a negarse su alma y no toman la cruz. No toman la cruz. So these dear Así es que ones estos queridos hermanos cannot keep the oneness no pueden guardar la unidad del espíritu, because they will not allow the porque no permiten que la cruz elimine el hecho de que todos lo tenemos esto, que todos nosotros somos divisivos. Entonces frustramos la unidad del espíritu. Si hemos de guardar la unidad del espíritu, nuestra carne, nuestro ego y nuestro yo crossed out deberán ser eliminados por la cruz de Cristo. certain negative, and tonight I would say Esta noche evil quisiera decir que hay sitios en el Internet que son malos, malignos, Trinity, y que usan esta Trinidad, self, carne, ego y yo. all incorporated. Están incorporados todos con Satanás, el diablo, el padre de las mentiras. We all have the flesh. Todos tenemos la It carne, will remain with us. va a continuar y permanecer con nosotros hasta el fin. Todos tenemos nuestro ego y todos tenemos nuestro yo. It's easy to say yes. Tenemos que decir sí. It's one thing to take the cross Una cosa es tomar la cruz in a practical way. de una manera práctica a la carne, al ego y al yo. But those who care Pero los que the oneness of the body, les interesa la unidad del cuerpo de Cristo, ellos hacen esto en forma habitual. Así es como ellos viven. they don't need some Ellos no necesitan un evento especial para que los lleve al Espíritu, choose sino que ellos escogen volverse al Espíritu mezclado, y guardar la unidad del Espíritu, que es el Espíritu mismo, al aplicar la cruz a cualquier cosa this oneness. que esté en contra de esta unidad. Point 2, Punto 2. the one unique El cuerpo único y universal de Cristo. Please note, Por favor, noten esto. Es expresado as the local church, en muchas localidades como iglesias locales. or by, No es por medio de, ni es a través de, but the crucial sino la verdad crucial está en esta expresión. as, Está expresado como iglesias locales. El cuerpo de Cristo not in space. no está es universal en tiempo y en espacio. Pablo, Juan están en el cuerpo. Martín Lutero está en el cuerpo. But when it is Pero expressed cuando es expresado in time, en espacio y tiempo, it is expressed as se expresa como iglesias locales. the body is uniquely El cuerpo es únicamente uno en su existencia. when it is manifested, Cuando es manifestada en una localidad, manifested se manifiesta como local church. una iglesia local. That's why Paul can Y es say, por eso que Pablo podía decir a la iglesia en Corinto, con todos aquellos que invocan el nombre del Señor you Jesús, are the body. ustedes sois el cuerpo de Cristo. There's not a local body. No hay un cuerpo local y un cuerpo universal. Erroneous teaching. Esta es una enseñanza errónea. Church La iglesia es una
y muchas. La iglesia es una universal y muchas localmente. Así que hablamos de iglesias locales, pero el cuerpo es único, únicamente uno, y permanece únicamente uno cuando se manifiesta como iglesias locales. Para que todas las iglesias locales son expresiones locales del único cuerpo, que es una parte orgánica del cuerpo único. Y sí, aquellos que son disensiones, aquellos que tienen una teología distorsionada, la iglesia local está sujeta al cuerpo universal. Esa es la secuencia de Mateo 16 y 18. Yo edificaré mi iglesia, la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Cuando tienes necesidad, le dices a tu situación, a la iglesia, una iglesia local, que es la expresión de aquel cuerpo universal. Esto quiere decir que para estar en una iglesia local genuina es estar involucrado con el cuerpo universal de Cristo en su vida y en su comunión. Si tú no estás involucrado, ninguna iglesia, esa iglesia local es una secta, y vamos a llamarla secta, y vamos a separarnos de aquellos que son sectas con valentía y sin sentirnos mal, porque la iglesia es la iglesia y la secta es la secta. Una iglesia local está en la comunión universal del cuerpo de Cristo, es la expresión local del cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo en su manifestación local. Puntos ABC. Este es un curso muy bueno, ¿verdad? Amén, me gusta esto. Una iglesia local es la expresión del cuerpo de Cristo en una localidad determinada. La única iglesia universal, el cuerpo de Cristo, se convierte en muchas iglesias locales, las expresiones locales del cuerpo de Cristo. En Brooklyn Park, en Minnesota, hay una iglesia, una expresión local del cuerpo de Cristo. Lo que hay en Minneapolis, no sé. Digo esto con transparencia, yo no sé. ¿Qué cosa es eso? ¿Tiene la comunión del cuerpo único? ¿Tiene la conciencia del cuerpo? ¿Tiene el sentir del cuerpo único? ¿Es el cuerpo del único cuerpo? ¿Está en el mover del cuerpo único? Hay ancianos, o los que se llaman ancianos en iglesias, que ni siquiera saben qué cosa es la iglesia local en forma intrínseca. No entienden. Tiene la apariencia, es la aparición del cuerpo de Cristo, ha llegado a ser en tiempo y espacio el cuerpo de Cristo. La única. Toda iglesia local forma parte del único cuerpo universal de Cristo y es una expresión local de este cuerpo. ¿No están contentos de esto? Si no está allí, póngase allí. Si no, la iglesia, si no hay una iglesia donde tú estás, múvete a donde está ahí. Tenemos que ser más radicales acerca de esto y ser un poco más prácticos. Número 3. El terreno de la iglesia está conformado por 3 elementos cruciales. Uno de los elementos es el terreno de la localidad. Pero algunos queridos hermanos no conocen nada más que eso. Y llegan a ser muy legalistas. Están en contra de la unidad del cuerpo, de tal forma como aplican la verdad del terreno de la iglesia. Es que en un lugar tú puedes tener ancianos que son manifestados por el Espíritu y designados por los hermanos, pero 1 o 2 se salen de la localidad y alguien quiere estar legal. O te mudas aquí o tienes que salirte del ancianato. Esto es algo que conocen solamente 1/3 parte de la verdad acerca del terreno de la unidad. El terreno de la iglesia es para la unidad.
Y el terreno de la iglesia tiene una vida orgánica, una vida orgánica y una unidad orgánica, y no puedo exponer mucho. Es mucho mejor si no hablo mucho de esto. Solamente les traigo alguna comida en la mesa y la corto para ustedes y las sirvo y les digo, prueben. ¿No es mucho más fácil comer así? Prueben un poquito, que en vez de gastar el resto de la década o el resto del año tratando de entrar en estos puntos uno por uno. ABC. El primer punto del elemento es el elemento que conforma el terreno de la iglesia es la unidad del cuerpo universal de Cristo, la cual es una sola y única, la unidad del Espíritu. Si no hay una iglesia, después tú reclamas que hay, así que reclamas que la unidad levantas una iglesia solamente para que tú puedas ser anciano. Y entonces tú siempre tienes una iglesia entonces como siempre has querido ser. Entonces estás usando la iglesia, el terreno de la iglesia para división. Y eso es irónico, y eso es trágico. Vamos a comenzar con la unidad del cuerpo de Cristo. Este es el terreno y esta es nuestra posición. Después vamos al segundo elemento del terreno de la iglesia, y es el segundo elemento conforme al terreno de la iglesia, es el terreno único, el terreno de la localidad como base sobre la cual se establece la iglesia y existe como tal. ¿Cómo puedes practicar una unidad genuina del cuerpo de Cristo? Tú, como una persona que vives en cierto lugar, que tienes tu vida humana práctica en cierto lugar, y esta unidad, la unidad del cuerpo, requiere estar en una localidad práctica donde nosotros estemos para que podamos tener el terreno de la localidad. Pero no paramos aquí. Tenemos que avanzar. No regresamos atrás, sino vamos a entrar al orgánico, divino, místico, al vivir, el aspecto del vivir, que es el tercer elemento que conforma el terreno de la iglesia. Y esta es la realidad del espíritu de unidad. Esta realidad, al manifestarse como iglesia local, expresa la unidad única del cuerpo universal de Cristo sobre el terreno de la localidad, como iglesia local. Así que estás claro sobre el terreno de la iglesia, también el terreno de la localidad, y ahora estás tú tienes ahora el espíritu de realidad, que va a ser la realidad de la unidad. ¿Qué clase de unidad tienen ustedes? Si ustedes dicen que hablan de doctrinalmente la unidad del cuerpo y te levantas en forma, pero estás en el terreno, pero estás en la carne, estás en el hombre natal, estás en el ego, estás en el concepto, no estás en el espíritu. Entonces no hay manera que el espíritu de realidad pueda introducirte a la expresión, a la realidad de la unidad misma de la cual tú reclamas estar, sobre la cual tú reclamas estar. Así que este es el espíritu de realidad, que es la realidad misma de la Trinidad divina. La realidad del cuerpo de Cristo se convierte en real y viviente. No está real y viviente esta noche, es por medio del espíritu de realidad, quien es la realidad viviente de la Trinidad divina, que nos es hecho real y viviente la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es real, esto es viviente. Es por esto que cuando hay personas que nunca han experimentado mucho de la vida divina, no tienen crecimiento en vida, nada de crecimiento, cuando ellos ven la iglesia y comienzan a reunirse con la iglesia en este terreno, ellos tocan algo que es viviente. Yo me acuerdo que estuve en una comunión en Eldon Hall un sábado por la mañana, a las 8 de la mañana, a las 8:05, yo tenía que irme. El Espíritu me echó fuera
del apartamento. Tú tienes que quitar todas tus cosas, que tu collar, tu ropa de comunión, llévalo a la basura. Nadie me dijo, oye, tú eres un graduado del seminario, esto está sospechoso, no creo que vas a lograrlo pasar aquí. La única manera que puedo hacer es la manera que tú puedes hacerlo. Esto es por la misericordia de Dios. Tú y yo sois la única paso. ¿Qué cosa es lo que hace que seamos? ¿Por qué podemos romper todas las cosas y destruir todas las cosas que estaban en contra de Dios? ¿Por qué? Por la vida, por la unidad. La unidad era real, la unidad la tocabas. Tú tocabas la vida del terreno y eras vitalizado por medio de esto. La bendición de la vida estaba aquí. Es por medio del Espíritu que la realidad viviente es en virtud, C2, es en virtud de este Espíritu que podemos aplicar en la práctica el principio del terreno de la iglesia, regidos por la vida divina y no de manera legal. Pero hay algunos hermanos que son legalistas. Se mantienen en el principio de la legalidad. Hay un hermano cuya casa se está al otro lado del terreno de la localidad, y este legalista dice, no vives acá, tú no puedes reunirte con nosotros. Esto es legalismo. No sacrificamos el principio del terreno de la localidad, pero por otro lado estamos conectados con la unidad del cuerpo, y por otro lado estamos conectados con el espíritu de realidad. Y nosotros somos reales y vivientes. Ahora vamos al curso y a la escena número 4. Ustedes tienen que respirar profundamente y ejercitar para escuchar el próximo punto. Y les digo de dónde viene, y voy a rogarles algo aquí. El terreno de la unidad es el Dios triuno procesado y consumado, aplicado a nuestro ser. ¿Cuándo fue hablado esto? Esto fue hablado en agosto de 1979, hace casi 29 años. Y verdades como estas, que están en un libro especial, que tienen que ser resucitados, estudiados, ingeridos, digeridos, constituidos y hablados en toda la tierra. Por favor, obtengan, lean de forma despacio, con oración, en forma seria, repetida este libro, el terreno genuino de la unidad. Varios puntos de este bosquejo están en deudas con este libro. Después que este libro fue dado, el hermano Lee estaba teniendo comunión con un número de hermanos que tomaron la delantera y con los servidores en el área del Orange County. No estaba enojado. No voy a decir que nos regañó, pero no estaba contento. Dijo, ustedes nunca entraron en este libro. Ustedes no ven el lado de vida del terreno de la iglesia. Y nosotros necesitamos esto desesperadamente. Yo he estado en esto mucho. He estado repasando los fichas, los bosquejos que he hecho antes de esto. Estoy leyéndolo de nuevo. Y no reclamo que yo haya ingerido todo esto. Pero esta oración, esto me agarró. No voy a decir que yo lo agarré, sino que este concepto me agarró a mí. Y ahora con esto le estoy diciéndoles, Señor, ¿qué cosa es lo que esto significa? Que el terreno de la unidad
es el Dios triuno procesado y consumado, aplicado a nuestro ser. La unidad del cuerpo de Cristo es Dios mismo, quien es viviente, orgánico y triuno, el mismo. Y bajo el punto A tenemos 1 y 2. Pero antes de leerles el punto 1, quiero hacer esta observación. Nos ayuda mucho y aún es necesario que tenemos una referencia que nuestras Biblias tiene capítulos y tiene versículos. Pero es muy bueno recordarnos que cuando Pablo estaba escribiendo a los Efesios, no tenía el concepto, he acabado capítulo 3. Ahora voy a pausar. Voy a poner mi lapicero en la tinta y voy a comenzar algo nuevo en el capítulo 4. Así que quiero decirles algo profundo. Es que esto es bien profundo. ¿Están listos? Efesios 4 sigue Efesios 3. ¿Y qué cosa es profundo acerca de esto? Bueno, mira, cuando lees Efesios 3, 15 al 21, Pablo ora que el Padre de Gloria nos fortalezca con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por fe, para que seamos cimentados y arraigados en amor, para que el amor sobrepasa todo entendimiento, nos cubra, y que a Él se va toda la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Yo te ruego por favor que andéis dignos como es de este llamamiento. Inmediatamente Él va al asunto de la unidad, inmediatamente aplica al Dios triuno a nosotros en nuestro vivir. El Dios triuno está edificándose en nuestro ser. Él está forjándose en ti. Él está haciendo su hogar en ti. Él está llenándote, está rebosando de ti. Tú estás lleno hasta la plenitud de Dios. Y gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. No paren allí. Si paran allí, tú vas a ser frustrado en entender, sino que tienes que tomar todo esto como una unidad. La unidad aquí, en este capítulo 4 de Efesios, el gran capítulo de la unidad, es el Dios triuno procesado y consumado. En los últimos 6 versículos del capítulo 3, ese Dios triuno es aplicado a nuestro ser en forma de mezcla, como una unión, como una incorporación para producir el cuerpo. ¿Qué cosa es el terreno de la iglesia? Entonces, quiero proclamar, es el Dios triuno procesado y consumado, aplicado a nuestro ser interior. Tenemos que orar cada día, al menos una vez al día. Padre, fortaléceme con poder en el hombre interior. Haz tu hogar en mi corazón por medio de la fe. Lléname hasta toda la plenitud de Dios. Por el cuerpo, aplícate a ti de esta forma, a mi ser actual. Quita todas las peculiaridades, crucifica la disposición. Pasa a través del hombre natural. Aplícate a ti mismo, a mi ser, para que yo pueda estar en el terreno de la iglesia. El terreno de la iglesia es completamente nuevo para mí ahora. Solamente al ser ayudados de este libro, el terreno genuino de la unidad, porque hay un párrafo en este libro que yo no sigo ciegamente, yo sigo con mis ojos iluminados, muy abiertos, y yo sigo con mi mente renovada, muy ejercitada mi mente. Y cuando el hermano Lee conecta Efesios 3 y Efesios 4, en mi espíritu digo, gracias Dios, yo necesito ayudar para hacer conexiones como esta. Si tú no haces esto, es bueno para ti, pero yo no creo que tú no creas que
tú eres mejor que yo en esto. So let us shamelessly acknowledge Así que sin vergüenza vamos a declarar el hecho de que hay una visión de la era, there is a ministry of hay un ministerio de la era and there is a ministry y hay un ministro de la era. and it's not you Y no eres tú and it's not me. y ni soy tampoco yo. Beneficiary. Somos los que se benefician de la visión del ministerio y del ministro. Ephesians 4:4-6. Efesios 4, del 4 al 6, revela a 4 personas, un cuerpo, un espíritu, un Señor y un Dios Padre, Mingle together. que se mezclan como una sola entidad para ser el cuerpo orgánico de Cristo. The church is the La iglesia es el Dios triuno que se mezcla con su pueblo redimido para llegar a ser los candeleros de oro que expresan a Dios. Candeleros, candeleros, candeleros. Estos son los candeleros de oro the triune que expresan al Dios triuno. brought into the oneness La unidad a la cual fuimos introducidos es aquella que se produjo al ser aplicado el Dios triuno procesado y consumado a nuestro ser. that's the oneness Esta es la unidad que el Señor nos está introduciendo aún ahora mismo. the churches La unidad recovering que existe en las iglesias en el recobro del Señor requiere que el Dios triuno sea aplicado a nuestro ser, so now a you nuestro have ser interior. Ahora ya tienen el bosquejo, tienes la verdad, encourage you y los aliento a que oren. Oren por ustedes mismos, oren por sus cónyuges, por sus hijos, por sus nietos, oren por tantos santos. Lord Señor, aplícate a mi ser, apply yourself aplícate al ser de fulano de tal. surely is a Esto verdaderamente es según la voluntad de Dios y Él va a contestar esto. 5. La esencia de tal unidad es la vida y la luz. and before I read through this Y antes de leer esta sección, a preliminary word una palabra preliminar and I think will creo que va a ser de ayuda. the life here La vida aquí is the divine life, es la vida divina the tree of life. del árbol de la vida. So let's be reminded Así que recordemos that in this universe que en este universo, como se revela en la Biblia, hay 2 fuentes con 2 líneas and 2 issues. y 2 resultados visibles. God is the source. Dios es una fuente, Proceeding from God is the life. lo que procede de Dios es la línea de la vida, Oneness is la unidad life, está en la línea de la vida and the issues y el resultado de esta línea de vida es la Nueva Jerusalén. oneness La unidad issue es el resultado of the divine life, de la vida divina tree of life, en el árbol de la vida que entra a nuestro ser para producir algo que es orgánico. the other source, La otra fuente the devil. es Satanás, el diablo. His line is the Su línea es la línea de la muerte. on this line we have En esta línea tenemos división the issue of y el the resultado line of de la línea de la muerte con división death is first es primeramente great, Babilonia la Grande ultimately y finalmente el lago de fuego. the first manifest division La primera división manifestada en gran escala Genesis 11. fue Babel en Génesis 11. But the element Pero el elemento de la división manifested in Genesis que se manifestó en Génesis 11 entró a la humanidad en Génesis 3. division La división is a direct result es el resultado directo de la muerte issues que resulta eating the fruit of the tree. de comer del árbol del conocimiento del bien y del Every mal. divisive Y person toda persona divisiva is characterized by se caracteriza por la muerte, because they have porque ellos tienen muerte, ellos no disciernen ninguna diferencia entre muerte y vida. Están en la mente, they're in right and wrong, están en lo correcto y lo incorrecto, and they're eating of this. y están comiendo de este árbol. Oneness and division La unidad y la división se determinan por lo que comemos.
If we see that life Si vemos que la vida es la esencia de la unidad y Dios la unidad es el Dios triuno, si tomamos la vida en nosotros, this will be put on the line of life, esto nos va a poner en la línea de la vida y la unidad está en la línea de la vida. this line Y esta línea, con unidad, va a tener una consumación, the body, que es la edificación del cuerpo de Cristo, la novia, el reino, la nueva Jerusalén. now we can read this section. Ahora vamos a leer esta sección. Oneness is in life. La esencia de tal unidad es la vida y la luz. La unidad se experimenta en virtud de la vida de Dios con la luz divina y sobre el terreno apropiado. El nombre del Padre está relacionado con la vida divina y su verdad con la luz divina. Without life, there can Sin la vida divina no existiría tal unidad. only way Esta unidad se sustenta únicamente por medio de esta vida, en virtud de esta vida y con esta vida. we will experience Vamos a experimentar oneness esta unidad forever and ever. por los siglos de los siglos. Amén. Because there'll be the tree of Porque life, va a haber allí el árbol de la vida, water of life. el río de agua de vida. Will be ceaselessly Vamos a estar taking sin cesar, vamos a estar ingiriendo este elemento que produce y mantiene la unidad. to be in oneness is to be in life. To be in division Estar, is to be in death. estar en la vida es estar en la unidad. Cuando estamos en la muerte estamos en división. We will Es por not eso que reason cuando estamos en la vida no razonamos de esa forma, respond, sino que respondemos en vida. Es un asunto de muerte. not be drawn into the No sean atraídos a la mente. death. Esto es muerte. Death, Y si es muerte, where it comes. saben de dónde procede. Si es vida, ya sabes de dónde procede. We all need to be Todos tenemos que estar entrenados para discernir by the criterion por el criterio de la vida and death. y la muerte. You may not know is this person Tal vez no sepa si esta persona es correcto o no correcto, o no. just go by Solamente sigue que si recibes vida, to faithfulword.org or com. You'll get pues life. puedes irte a una palabra fiel.org y vas a recibir vida, pero si vas a otros sitios, You'll be deadened. vas a ser amortecido, vas a recibir muerte, Deadened. instantáneamente muerto. So we are in a Así que estamos en una batalla. Esta noche estamos en una batalla and we have to decide y tenemos que decidir dónde vamos a estar, en qué posición vamos a estar, en el lado de la vida, y yo digo amén, or on the side o en el lado de la muerte, y vamos a decir no, rehusamos estar al lado de la muerte. Vamos a reinar en vida esta noche sobre la muerte maintain our para mantener nuestra unidad. two divisiveness and division. 2. La disidencia y la división son el resultado de haber recibido en nuestro ser algo ajeno a la vida divina. Don't take it into your. No la tomen dentro de ustedes. If the coward in darkness, Si el cobarde que escribe viola tu palabra y manda correos electrónicos negativos, on si no quieres, pues, agarra tu ratón y ponlo delete it. y bórralo inmediatamente. Ponlo en la basura. No lea porque trae muerte. The one who wrote it is Aquel, in death. el que viene, lo escribió, está en muerte, el que lo envía está en muerte, pero nosotros estamos en vida, y porque estamos en vida, conocemos la diferencia. So tonight, Así que esta noche let us erect vamos a poner a sign. una señal invisible, un círculo que dice muerte, y tenemos una línea encima de esto. No. No muerte. Are you willing to draw? ¿Están dispuestos a poner la línea esta noche? No, muerte, no a la muerte. Yo quiero ser una persona de vida. Light preserves oneness, La vida preserva la unidad order. y Light descarta todo desorden. together. La luz y la vida y la unidad son inseparables y conforman un ciclo. Cuanto más luz recibamos, más vida tendremos, y cuanto más vida tengamos, más unidad habrá entre nosotros, y cuanto mayor sea nuestra unidad, más luz recibiremos. Me gusta esto. Oh, luz, unidad, luz, vida, unidad, 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 luz, vida. Este es el recobro del Señor.
All the churches in the Lord's recovery must be in life, Todas las iglesias en el recobro del Señor tienen que estar en la luz. not ought, No, not recommended. hoy esto no es recomendable. No es solamente recomendamos o solamente algo que aconsejamos. No, tenemos que estar en la luz y en vida. And under the shining of light, Es imprescindible que todas las iglesias en el recobro del Señor estén llenas de la vida divina y estén bajo el resplandor de la luz, pues somos uno mediante el resplandor de la luz y por el refrigerio y suministro que nos provee la vida divina. Somos uno. Creo que ahora somos más uno que hace una hora. Alabado sea el Señor. now we have to serve you Ahora tenemos que servirles un plato distinto for the discriminating, para aquellos que tienen un sabor discriminativo a trained palate, o que tienen un paladar o que tengan un paladar que ha sido entrenado o un paladar que desea ser entrenado. Hay 6 pruebas que determinan si una iglesia local es genuina. the book, the spirit and the body, En el libro El Espíritu y el Cuerpo sale esto. to determine Tenemos que ser capaces de discernir si algún grupo es una iglesia local o no. or whether a local O si una iglesia local that is seriously que deviating se ha desviado seriamente, transmuted itself. se ha transmutado para ser una secta. Esto ha ocurrido It may happen in this area, y ocurre tal vez en esta área. and this is not a Y matter esto no es un asunto de algún individuo, un juicio subjetivo. O sea que me ocurre a mí, por lo tanto es una secta, eso es algo subjetivo. This has to be made Pero tiene que ser hecho con mucho cuidado, con precisión, extensive fellowship. en una comunión muy extensa, con mucha oración. But that discernment was made in Y- Toronto. pero ese discernimiento fue hecho en Toronto. Ahora hay una iglesia genuina, There always has been ya siempre ha habido, y los santos fieles están continuando, se reúnen en esa base y se han separado themselves from a de- divisive sect. de una secta que es divisiva ahora. Así que estas son las pruebas de una iglesia local genuina. Name. Una iglesia local genuina no posee un nombre que la distinga. Nuestro nombre no es la iglesia local, Brooklyn Park. y la iglesia local de Brooklyn Park no es la iglesia local en Brooklyn Park. We have to designate ourselves. Si tenemos que designarnos para incorporarnos, esto es para obedecer el gobierno, pero nosotros no tenemos ningún nombre aparte del nombre glorioso y precioso y exaltado de Jesús. B. Una iglesia local genuina no posee una enseñanza o práctica que le sea característica. Special teaching on No hay enseñanza especial, hablar en lenguas o lavar los pies, o simplemente está la enseñanza de los apóstoles y las enseñanzas que son comunes a todos los cristianos. Pablo dijo, yo enseño esto en todas partes igual. No hay enseñanza local. Si hay enseñanza local, o si hay una iglesia que acepta teaching that is la enseñanza que no es comúnmente enseñada en el recobro, entonces una gran señal que esa iglesia se ha transmutado para ser una secta. a genuine local church B. Una iglesia local genuina fellowship. no posee una comunión especial Fellowship of the apostles. solo con ciertas iglesias. Solamente hay una iglesia de los apóstoles, la comunión con las iglesias, que es la comunión del Espíritu. No hay nada especial, no hay comunión especial con algunos en forma especial o con algunas iglesias solamente especial. Pero enseñanzas peculiares Strange fellowship. producen comuniones extrañas. La enseñanza produce la comunión. Y es por eso que tenemos que permanecer en la enseñanza de los apóstoles, Of the apostles. porque la enseñanza de los apóstoles que trae la revelación del Espíritu y que fue dada por el Padre, That teaching esa enseñanza produce la comunión, que es la comunión universal del cuerpo de Cristo. Aparte de esta comunión, no hay comunión especial. Una iglesia local genuina no posee ni tiene una administración separada. Esto se refiere a alguien en la localidad que quiere tener una administración aparte de la administración de los ancianos en esa localidad. But an eldership Pero el ancianato puede transmutarse para ser sectario.
divisivo. In a country in Eastern Europe. Esto ocurrió en un país. Los ancianos tomaron y se hicieron una secta. Se comunicaron más de los que permanecieron con ellos. Así que ellos Vacated the ground of the church. se salieron del terreno de la unidad. Entonces tuvimos un nuevo comienzo. Through the Lord's Y eso está bajo la bendición ahora del Señor. E. A genuine local church. Una iglesia local genuina no mantiene vínculos secretos con otras organizaciones. So Brother Lee gives the illustration. Así que el hermano Lee da el ejemplo de que In mainland China, algo está volando the fire of the kite was in England. había una cometa que estaba volando ahí en la China, pero había el que estaba controlando la cometa, era alguien en Inglaterra. Y dice, ¿no tienes una conexión con Living Stream? Yeah, we Sí, put books nosotros mandamos libros y mandamos anuncios, in a place like this for you to meet. pagamos el precio para que puedes llamarlos, pero una cosa está claro, Hidden. no ciertamente no hay algo escondido. Hidden connection. No es una conexión escondida, es una conexión abierta, es transparente. Sin embargo, no hay tal cosa como que no controla a alguien en ninguna parte de la tierra, pero los negativos en Toronto dicen, no, hay una iglesia de LSM allí. ¿Saben cuándo oí yo esto? En 1978 oí esta cosa. ¿Saben cuándo lo escuché de nuevo? 1988. Ciertamente no hay nada nuevo bajo el cielo. Okay, Muy bien. I haven't been here that long. No he estado muy largo aquí, Almost 41 years. solamente 41 años. Living Stream that Está con Living Stream por mucho tiempo, pero ha sido 33 años. Yo sé que lo que es una iglesia local, sé lo que es la Living Stream, sé lo que hace el Living Stream y les aseguro que le puedo decir al diablo esto, le digo en este momento, en su ausencia, no hay iglesias de LSM en la tierra, no hay tales iglesias, solamente hay iglesias locales genuinas and sects. y sectas y divisiones de toda clase. That's just a fact. Este es un hecho. But the rebels in Pero los rebeldes en 1978, 1988 en el 88 and the contrary y los contrarios ahora mouthing the same, están hablando lo mismo, making the same haciendo las mismas acusaciones. Ustedes están controlando, ustedes controlan los videos, tú controles esto, tú controlas aquello. that is a lie Esa es una mentira from hell. y las mentiras provienen del diablo, del padre de las A mentiras. genuine local church. Una iglesia genuina local está dispuesta a tener comunión All the local, con todas las iglesias locales. all the local, Todas las iglesias locales quiere decir all the local. todas las iglesias locales. So I am not a Así es que prosecutor now. no soy un abogado fiscal, no soy un fiscal que acusa, soy un hermano Slave, que es un esclavo de todos ustedes, member of the body, un miembro del cuerpo someone who loves y alguien que ama la iglesia. Y quiero tomar el camino de la vida. in this spirit. En este espíritu quiero preguntarles, What is that? ¿qué cosa es esa cosa que está en Minneapolis, Called the church. que se llama la iglesia en Is Minneapolis? that a genuine? ¿Es esa una iglesia local genuina? I would say the Yo burden diría que is on you. la carga de la prueba está en ustedes. ¿Tienes estas Take tests? the last one. Tomen el último, por ejemplo. Are you in the Una- fellowship? ¿Están ustedes en una comunión con todas las demás iglesias locales? If you're in the fellowship, Si estás en la comunión con todas las iglesias locales, are you here? ¿estás tú aquí? I'm here to argue. Yo no quiero discutir. I care for the reality, Me importa la realidad, por la verdad, for the light. por la luz. Any group Cualquier grupo to be a church que se reclame ser una iglesia characteristic que tiene esta característica, a universal están fellowship. en una comunión universal. They're in a fellowship with all. Están en una comunión con todas las iglesias. The only difference, La única diferencia es que en espacio y en tiempo, they're in y en las zonas del tiempo, están en ciertas partes de la tierra. I was in Toronto,
El fin de semana pasado estuve en Toronto, with the genuine, reuniéndome con la iglesia genuina en Toronto, with saints, con santos que han estado y todavía siguen siendo fieles a su posición. genuine Y esa iglesia genuina en Toronto está en la comunión universal del cuerpo de Cristo y en la comunión con todas las iglesias locales. That is why at least one Es por eso es que al menos su hermano amado allí y su querida esposa están aquí este fin de semana. they don't have a sign saying No tienen una señal que dice Toronto, they're just in. simplemente están en esta comunión. So why don't you, Así que ¿por qué? whoever ¿Por qué no? Ustedes, aquellos que están fuera de aquí, sean lo que be son. what you are? Sean lo que son ustedes. Let's not be hypocritical. No seas hipócrita, no seas político, ni siquiera vamos a ser diplomáticos. If you're a church, Si eres una iglesia, prove it pruébalo by being in the al estar en la comunión of all the local con churches. todas las demás iglesias locales. You're a sect, Si tú eres una secta, withdraw your entonces registration as- quita tu registración como la iglesia. and if Minneapolis Y si Minneapolis está claro, entonces no tenemos ningún plan. Dream, Living Stream no tiene planes. not even these blended co-workers, Ni siquiera los colaboradores compenetrados son el parlamento que gobiernan todo en toda la tierra. No. we don't have, Si ni siquiera nosotros tenemos un plan. but God on the Pero Dios en el trono pueda que tenga un trono acerca de Minneapolis. Y si lo hace, His way. es mejor que te salgas del camino. Estás tratando con Dios. Tal vez no te va a gustar. Aún esta noche, tú estás tratando con la administración de Dios en la tierra. As much as you want. Puedes decir todo lo que digas, ridiculiza todo lo que quieras, no cambia el hecho God has de que Dios tiene una administración, Dios tiene un gobierno. No estoy amenazando, pero estoy advirtiendo, no juegues con eso. certain ones whom you despise. Hay algunos que tú desprecias y el Señor va a decirte, They are my ambassadors. ellos son mis embajadores, ellos son mis representantes. Tú te opones a ellos, tú te opones a mí. He who has an ear to El que tiene oídos para oír, oiga. Estoy hablando los principios, no estoy reclamando ser alguien. Dios no va a ser burlado. Este asunto de la iglesia aspect of tiene un aspecto del gobierno de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Hay un rey aquí. don't play with the church. No juegues con la iglesia. Local church. Dejen que sean las iglesias locales genuinas. 7. The damage Punto 7. of God's people is portrayed in the Old El Antiguo Testamento nos presenta un cuadro del daño que se hizo a la unidad del pueblo de Dios. Y aquí hay 3 ejemplos. 22. Josué 22, 10 al 34 nos muestra que independientemente de la situación en que se encuentre hoy el pueblo de Dios, Not allowed to no se nos permite edificar otro altar para adorar a Dios y tener comunión con Él. tribes 2 tribus y media pusieron un altar, las otras 10 tribus y media for war. estaban listos para hacer una guerra. War. Era un acto de guerra. You're going to set up another ¿Quieres poner otro altar? the one appointed by God. Aparte del que Dios puso. Y le dijeron, hermanos, por favor, no estamos haciendo esto. Just for remembrance. Esto es solamente para recordar, porque estamos a este lado del Jordán. Our children grow up. Y cuando los hijos crezcan, tal vez sienten que no somos parte de aquello. So this is just for Así que esto es solamente para recordar, no vamos a sacrificar aquí. they avoided war. Y evitaron así la guerra. De otra forma, The other tribes. las otras tribus iban a pelear la división. You read the note. Y cuando lees la nota en la versión recobro, les recomiendo las notas de la versión recobro, Liking them, son muy iluminadoras, según la verdad, joy, the honesty of Christ, typified by the good life. que We have to keep the universal tenemos que guardar la unidad del universal del cuerpo de Cristo al disfrutar la tierra del Cristo todo inclusivo. is division and involves the exaltation. B. Los lugares altos denotan división y se relacionan con la exaltación de algo que no es Cristo. En el libro de Reyes References. hay muchas referencias a los lugares altos. Numbers 33. En Números 33, el pueblo de Israel les dijeron que tenían que destruir todos los lugares altos, Sites que eran lugares altos donde los paganos sacrificaban allí. is hundreds of Y, wives y pero Salomón los dejó hacer esto para satisfacer a las mujeres. Esta fue la debilidad
de Salomón. Es lo mismo con Salomón, Sansón, todos fueron débiles en este punto. Salomón reinó con sabiduría, pero su apetito carnal era insaciable. Y las mujeres al final de su vida, sus mujeres tornaron su corazón y edificaron altares altos para él. Y después que el reino fue dividido, Jeroboam edificó lugares altos